amigos, ¿cómo están? Hola, Ira, Bien, bien, bien. hola. Buenas ¿Cómo, noches. cómo les Buenas ha ido? noches. Bien, Bien, bien. Muy bien. qué bueno, me da mucho gusto. Oigan, vamos a hacer hoy una indagación que nos han pedido mucho, pero si ustedes saben, y si no les platico, bueno, YouTube está muy censurador. Entonces, vamos a llevarlo, este proyecto, bueno, con la vigencia del día de hoy. Se dice, mientras yo les cuento la historia del proyecto, ustedes váyanse concentrando porque lo vamos a llevar al momento presente. Pero en la historia se dice que en los años 60, 70 se creó un proyecto donde se crearía, por medio de la música, una forma de llegar a las masas para poder controlarlas. Y aparentemente el proyecto era generar un grupo, y voy a decir el nombre del proyecto, a través de lo que ustedes puedan entender de este grupo, pero el grupo se iba a crear en una ciudad londinense y el grupo iba a tener mucha fama sin que ellos conscientemente estuvieran de acuerdo, pero de manera indirecta aceptaron estar y este grupo se hizo famoso. Eran cuatro chicos jóvenes en un cuarteto de la ciudad de Liverpool. Y entonces quiero que vayamos a ver primero la forma original de la creación de ese proyecto y quiero que vayas a esta parte, Nicolás, a la forma en cómo este proyecto fue ideado. Fede, quiero que observes a través del tiempo, desde esa época hasta la época de hoy, porque hoy hay géneros, hay música, hay artistas que aparentemente dices, pero ¿qué es esto? Y hay géneros que están llamando muchísimo la atención. Te voy a decir algunos. Por ejemplo, el reggaetón, que sin más ni más, con dos ritmos, te hace mover el cuerpo y hace que de forma inconsciente empieces a tararear estas canciones. Está ahora últimamente en México lo que se llama el corrido tumbado, que es un subgénero también. Está el el tecno coreano, el tramp, y cada uno con sus representantes. En Corea muy famosos también, ¿no? Esos grupos, los BTS, los Blackpink, que han llegado a, a todo el mundo y que las personas aparentemente, aunque no entiendan mucho sus canciones, las cantan, las repiten. Y Margarita, quiero que vayas a la parte esotérica para observar hacia dónde va dirigida toda esta música y si en realidad este proyecto está vigente hasta el día de hoy. Nico. Mira, la imagen que ya tenía ratito viendo es como la de un tipo como centro corporativo, Ujú, como si me encontrara caminando al lado de una persona que viene con un traje. ujú, Estamos llegando como a un tipo como de puerta trasera de unas oficinas importantes internacionales. ujú, Llegan como muchos representantes de muchos países que se llaman a sí mismos los aliados. ujú, Estamos como en un tipo de tiempo post Segunda Guerra Mundial, ujú, estamos como en 1952 o 53. ujú, Se están juntando como muchos líderes ujú, y personas como que se encuentran con un tipo de influencia porque también veo como representantes de familias importantes. ajá,
y están intentando crear gestiones que permitan homogenizar más rápido el pensamiento humano de formas creativas para si se llega a suscitar una situación como algún tipo de guerra o conflicto mundial nuevamente, pueda haber herramientas que coloquen al humano como en un solo pensamiento. Esa es la idea inicial de esta reunión y hay muchas propuestas. Esta de la que tú me mandas a investigar el proyecto es una como de 7 diferentes propuestas, pero de alguna forma es la que se vio más viable, aunque fue la que más años tardó en ponerse a prueba. O sea, descríbeme cuáles eran las otras 6 propuestas, porque aparte de esta propuesta de la música, mientras vas ahí, Fede. Bueno, cuando percibo este proyecto en el tiempo, desde los 60 hasta ahora, es como si fuera que todos esos años hacen una forma de oscilación en el sentido de la forma de vigencia y de la forma inicial en cómo se pone este proyecto en práctica, ¿no? Ujú, Cuando percibo, por ejemplo, toda la primera etapa, es una etapa que va muy directo hacia, a través del sistema auditivo, hacia formar una creencia fundamental en el lóbulo frontal del ujú, cerebro. Entonces, lo que va haciendo ahí es como, como si fuera a calcificar un punto bien en el centro de la frente, como si fuera una relación con la glándula pineal. Lo que, lo que pasaba en ese momento era siempre directo hacia el cerebro, pero hay un periodo en que la gente comienza a partir de unas ciertas situaciones que se dan en el ámbito musical a decidir qué escuchar. Es como si fuera un boom de muchos géneros en paralelo ujú, que hace que la gente tenga como un repertorio amplio de gente que no pertenece a ese proyecto también, ujú, y lo que hace un poco esa curva de la vigencia del proyecto es como bajar en ese periodo. ujú, Entonces, rápidamente es como si los encargados de este proyecto hicieran como movimientos de cómo ingresar la música a través de del organismo. ujú, Y ahí hay algo muy interesante porque entra de dos formas. ujú, Al que le gusta, le entra por el sistema auditivo e impacta directamente, digamos, sobre los lóbulos laterales y ahí entra al cerebro, ¿no? ujú, Y en la persona que rechaza, también comenzaron a trabajar a partir de ahí, entra por la parte intestinal, entra como si fuera por el abdomen y penetra las neuronas primero desde el intestino y después recién se esparce a todo el organismo, pero en una forma de rechazo que ujú, a la vez acepta, ujú. porque al no gustar es como si igual absorbiera esa información. Em, Cuando pasa esto es como si el proyecto tomara otra fuerza, otra característica, y actualmente no solamente percibo esas vías de ingreso, sino también percibo la piel. A ver, dime entonces, en lo que tú vas a ver, dime, por ejemplo, los géneros. El reggaetón, cuando lo aceptas, por dónde entra, cuando lo rechazas, cómo entra o cómo entra el cuerpo. El corrido, por ejemplo, este corrido tumbado que ahorita también está mucho de moda. El tecno, el tramp, el pop, todo estos géneros así general por donde entran. Mientras vas a ver Margarita. Bueno, sí está vigente y yo veo que el impacto que hace o va creando sobre el cuerpo, lo primero que llega es el corazón. Y cuando llega el corazón hay un desequilibrio en el cuerpo porque hay un dolor y una ansiedad que se empieza a mover. Y ese dolor, esa ansiedad sube
y empieza a instalarse aquí en los dos hemisferios. Se instala en forma de dolor, son como unas pulsaciones que son bastante molestas, que van creando una visión borrosa, confusión en general, porque esto es a nivel planetario, y cuando la visión se vuelve borrosa, las personas tienden a sentir esa ansiedad y a buscar, como a buscar entre ellas una forma de unirse, como de agruparse por esa sensación de miedo que va creando en el subconsciente. Y este miedo que va creando en el subconsciente va afectando partes del cuerpo. Yo veo que toda esta parte genital eh, se empieza también empieza a doler, empieza como si el cuerpo perdiera un equilibrio, perdiera una estabilidad. Ahora esta música va llegando y va llegando en formas de ondas, pero van llegando en diferentes direcciones. Cuando estas ondas golpean la parte externa del campo energético, ellas van penetrando poco a poco, esto es poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta el punto que ya cuando van llegando, digamos, a los cuerpos más sutiles, más cerca al cuerpo físico, empiezan a crear este desequilibrio. Y es una sensación que es difícil de respirar en una forma inconsciente. Entonces es una necesidad de buscar una liberación del cuerpo, pero cada vez esa música atrapa, atrapa, atrapa y cierra. Ella va cerrando el campo energético. A ver, pero dices, esta visión se confunde y hay Sí. un miedo profundo, se capta un miedo profundo, pero ¿un miedo a qué? ¿Y qué es lo que no permite que se visualice o que se vea en el campo de las personas, bueno, de los humanos que escuchamos esa música en algún momento? Nico, ¿Me escuchas? sí. Mira, Ira, la principal que observo, ya ves que te dije que había seis, como otras seis propuestas. Ujú, La principal era la más obvia, crear gobiernos dictatoriales. Eh, Empezaron a proponer como gobiernos que se basaran en las milicias, ujú, pero se dieron cuenta que la popularidad de la alianza y la unión de los países había dado como ciertas nuevas ideas de libertades posguerra que las personas no querían como hacer para atrás y quisieron evitar muchos golpes de estado y la pasaron. Luego se adentraron al espectro del cine y está como muy relacionada con esta propuesta que estamos checando. ujú. Pero aquí comenzaron a integrar como imágenes subliminales y a cargar como a los prototipos y arquetipos de los enemigos, como los villanos, o a crear como más villanos y con estas como referencias a países que ellos determinaban como no aliados, pues como Ujú. enemigos. Hay una cuestión aquí que sí utilizaron, pero también formaba parte de las 7 propuestas, que tiene que ver con la alimentación. Ujú, Es como si hubiera unas hormonas que se aplican a los animales mamarios que comemos, como a la vaca, como a las cabras, como a los puercos. ujú, Es como se les aplica una hormona que hace que a la larga, como las personas que lo consiguen, como que lo consuman mucho, reciban como un tipo como de adherimiento en el cerebro que va como corrigiendo ciertas como estilos de pensamiento, algo así. Tiene que ver con la forma en la que se fusionan las neuronas con las hormonas en el cuerpo, y es ujú. a través de la alimentación. Luego aparece uno que no entiendo mucho, pero tiene que ver como con los flashes de las fotografías. Es como si a través de este tipo de luces, o a través de este tipo de radiaciones de luces, se pudieran llevar a cabo como distintos tipos de proyección a imágenes en la mente. Es como si quisieran haber ideado lo que se proyecta en la tele, proyectarlo directamente en la cabeza de las personas y así mover como pensamientos, que también va muy amarrada a la última propuesta, porque en su proyecto fueron como evaluando y como fusionando cosas. O sea, El todo lo pen, que es la fotosensibilidad, que ahorita lo vemos en todos los dispositivos, ajá, en el cine. Ok, muy bien. ¿Qué más? y la penúltima vendría siendo como, yo lo que observo, Ira, tiene que ver como con la interacción del uno al uno, pero enfocada a, por ejemplo, todos estos grupos de autosuperación, todos estos grupos que tienen que ver con los 12 pasos
y cosas así, como agrupaciones menores que no se involucran directamente con la religión, pero que abarcan un sistema de creencias. Ujú. Y la propuesta de la música en realidad fue directa a la como instrumentalización, como utilizar las frecuencias del sonido de los instrumentos para crear estadios como de, pues de emocionales, ya sea pacíficos o estridentes, a causa como por ejemplo del rock que empezaba a aparecer muchísimo. Ujú. Pero después, junto con la fusión de la fotosensibilidad y la fusión como con esta parte de que empezaron a crear como asociaciones entre humanos que eran como, ¿cómo lo puedo explicar? Como, pues sí, como el antecedente del influencer actual, Ujú. un humano al que se le daban muchas características positivas y que las demás personas las seguían. Fusionaron todo eso para, como en las últimas reuniones, enfocarse en la creación de una fusión que sería encontrar humanos atractivos, pero no atractivos físicamente, atractivos en un sentido energético, Ujú. utilizar la instrumentalización y las luces para crear un ambiente y a partir de ahí mezclar el control con lo que se quiere decir a través de la música. Pero fue como un trabajo que les duró como 7 años, como desde 1948 hasta como 1956, Ok. 55. Observa cómo ellos iban eligiendo a las artistas, no sé si eran autores o compositores o cantantes, o cómo iban ellos escogiendo a todos los artistas que formarían parte de esta selección de grupos, o de personas que se iban a dedicar a esto. Fede. Bueno, primero o sea, en todas hay un punto común y es que en el cuerpo físico primero impacta el sistema auditivo, ¿no? Ujú. Pero después ahí todas hacen un recorrido diferente, pero todas terminan también en algún punto del sistema endocrino. Ujú. Cuando, por ejemplo, el reggaetón es como que entra y la información se va directamente como hacia abajo, Lo hacia el sexual. cuádriceps Ah, primero. cuádriceps. Ujú. Y ahí sube a la parte sexual y después a los intestinos. Y a través de los intestinos Ujú. recién se comunica con el resto del cuerpo, incluso al cerebro. Ujú. Em, en el caso de el trap, Ujú. entra y fíjate que ataca directamente el sistema o sea, la parte de la tiroides. Va directo a la garganta. O Ujú. sea, no se va a ningún otro lugar. Ujú. En el caso de este tecno, eh, sí es la música coreana, ¿no? Como Ujú. ese tecno, lo que hace es entrar y hace de cuenta como si se partiera en la parte del cerebro y hace una separación entre los dos lóbulos y deja como aislados la glándula pineal y la glándula pituitaria. Ujú. Em, Después, en el otro, en el corrido tumbado, Ujú. hace una entrada por oídos y se va directo a la médula espinal por la nuca. Y eso va directamente a toda la forma del sistema nervioso y es como esa ansiedad que decía Margarita, ¿no? Ujú. En otros por ahí se siente distinto. Por ejemplo, el Se heavy siente, metal. Ujú. claro, se siente distinto, pero el heavy metal, Ujú. eso va directamente a una parte como si fuera, es más, es el punto del diafragma, como el punto de la regulación de la respiración, o sea, como del impulso del pulmón, así, Ujú. como el diafragma, y eso hace que el diafragma se vaya hacia arriba y como que mantenga el pulmón contraído. Ujú. Ok, Y bueno, y así hay, o sea, en todos los géneros es como que causa una sensación en el cuerpo distinta y va a órganos diferentes. ok. En esa forma en que esa música va llegando a estas
a estos lugares específicos, observa a la larga cuáles son los síntomas físicos que como humanidad vamos presentando a lo largo del tiempo, porque, bueno, la música va cambiando, se va transformando, van creciendo géneros nuevos, pero ¿qué es, por ejemplo? Puede ser que en algún momento estuvo de moda, no sé, las enfermedades respiratorias o los asmas o este tipo de cosas. Observa cuáles son sí, las partes que más son afectadas desde esa época hasta el día de hoy. Margarita. Bueno, yo estoy viendo que este miedo se activa por un zumbido que trae estos tipos de música. Es algo que no es, no lo oyes, digamos, con tus oídos, no Ujú, es algo que tú estés escuchando, pero es algo que llega a tu subconsciente y este zumbido empieza a afectar tu cuerpo emocional. Estas ondas que estas músicas o todos estos géneros van, digamos, van viajando, van creando unas frecuencias, haz de cuenta, son unas ondas que se van moviendo, penetran el campo energético y ellas se van instalando ujú, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, y van creando digamos, en las personas diferentes estados de ánimo. Hay unos puntos que yo siento de una gran desesperación, ajá, pero hay unos puntos donde la persona puede llegar a unas grandes depresiones, inclusive puede llevarlas hasta el suicidio. ujú, Esto empieza a afectar poco a poco los sentidos, por eso es que se siente esta confusión en la visión y empiezas a ver cómo se afecta el oído, la visión, la piel, el cuerpo empieza a cambiar la temperatura, el gusto, el olfato, la sensación, pero como esto viene tan lento, es tan progresivo, tú no te das cuenta. Y esto vuelve y esta progresión trae una adicción, porque cuando hay un movimiento en tus cuerpos, en tu parte emocional, estas ondas vibratorias empiezan a girar estos vacíos por estos desequilibrios. Entonces esto se vuelve como una necesidad, como si requirieras de este alimento, como si esta música se volviera un alimento para poder em, en ciertos momentos para cubrir ciertas como euforias o ciertas depresiones o para sentirte más deprimido, entonces el cuerpo va buscando este alimento energético para sentirse o insatisfecho o sentirse satisfecho o sentirse sexualmente atraído por este, digamos, por este tipo de música. Pero lo que yo veo es que esto es algo que ha venido muy lento, o sea, es algo muy progresivo energéticamente. ok, entonces, por ejemplo, esto que empezó desde la época de los sesentas con estos artistas que empezaron a tener este tipo de música y a generar este tipo quizá de adicciones energéticas, eh, ahora, en este momento, esta nueva juventud a la que van dirigidos todos estos géneros, donde se habla abiertamente de cosas muy del amor, pero también en esa misma tesitura de amor, un odio profundo, en esa misma tesitura del odio, como la dejadez, el que no les importa nada o el que les importa, o sea, son los extremos lo que realmente se está manejando en esa música. Observa cómo la juventud de hoy lo ha ido asimilando, lo ha ido viendo y cómo esto le va afectando y cómo los artistas que son los que cantan o los que se dirigen a estos jóvenes son de alguna forma compatibles con con esta juventud que vive en estas mismas cuestiones de extremos en ellos mismos. Nico. Keira. De manera general, yo lo que observo es que se detectan talentos. Ujú, Las personas que van a ser utilizadas para este tipo como de proyectos, este tipo de enfoques de manipulación global, tienen que ser talentosas, porque hay una parte que no pueden influir que tiene que ver con la atracción, no el sex appeal, como el carisma, el ángel, o que también el sex appeal que pueden tener estas personas hacia el resto del colectivo, pero ya tiene que venir innato. Otra observación que veo es que tiene que asociarse a estas personas
con el resto del colectivo, no pueden verse tan diferentes, tienen que de alguna forma parecer que salen desde el mismo centro de aquello a lo que desean como ordenar, como por ejemplo, si se trata de enfocar a un grupo, una población, en mantenerlas como en un tipo de estatus económico, la persona a utilizar o el artista a utilizar sale de esos mismos extractos sociales, como un tipo de añoramiento a lo que se puede hacer o no hacer, por ejemplo. Ujú. Otra característica que observo es que tienen algunas como asociaciones sanguíneas o genéticas con, como con sangres antiguas, no sé cómo explicarlo, pero es como muchas de estas artistas o muchas de estas agrupaciones, si recorres su línea genética, encuentras que son familiares como de personas que habitaron en un antiguo templo o personas que estuvieron a cargo como de ciertas como iglesias o personas que estuvieron como conectadas a familias antiguas y es como si estos mismos talentos fueran como herencias de esas como conjeturas genéticas, Ujú. como si se hubiera manipulado, pero no en ese momento, como si hubiera venido gestando el atraer este tipo de almas como talentosas a través de las generaciones y son detectadas y utilizadas. Ok. Observa en esta forma en la que son utilizadas, si muchas veces, aunque ellos no estén de acuerdo, si las familias están de acuerdo, entran a estos grupos o tienen ellos que aceptar de alguna forma el pertenecer a estas formas o a estas agrupaciones y observa si hay algunos que, aunque no vengan, son creados por un sistema para un determinado fin o no. Hay que ver ahí qué sale. Fede. Bueno, lo más común que veo desde los 60 hasta ahora es como una forma de entre depresión, estrés y ansiedad, pero hay como un patrón común que es vivir una depresión, una ansiedad o un estrés en silencio. Es como si la persona negara absolutamente que tuviera algún tipo de depresión o alguna forma y esconde como puertas hacia adentro y trata de que nadie perciba esa circunstancia o ni siquiera es consciente de que es depresivo. Es como una forma que fue paulatina y que al día de hoy se ve como masificado energéticamente. Ataca directamente como a la forma de la gestión emocional. mm, Ok, en esta parte de la gestión emocional nos damos cuenta que muchos de los cantantes o artistas o este tipo de cosas, su propia gestión emocional es complicada, su misma vida, bueno, como la de todos, es complicada, pero ellos al exhibirla, al estar expuesta, al estar como al escrutinio de todo mundo, como si todo el mundo fuéramos perfectos, eh, ellos empiezan a tener ciertas acciones y ciertas reacciones que llaman mucho la atención. Como yo recuerdo en algún momento muy conocido pues que la Britney se agarró y se rapó o que de repente empiezan y se acaban con las drogas o con el alcohol o acaban peleados o no sé, ese tipo de violencia con los demás y con ellos. Observa cómo esto lo van viviendo y cómo, si es algo que está preparado o no. Margarita, Bueno, aquí hay muchos factores que empiezan a cambiar en la juventud. a Uno, ver, porque hay una rabia contenida, ok. una necesidad de expresar la inconformidad. No importa cuál la inconformidad, simplemente lo que hace esta música es que va entrando, estas frecuencias entran en las capas, entran en las capas, empiezan a mutar el ADN y empiezan a crear una hiperactividad en el cerebro reptiliano. Entonces, esa actividad lo que hace es una búsqueda como un exceso de sensibilidad
hay tristeza, hay una emocionalidad que está exacerbada en el cuerpo y que esto hace que la juventud de ahora no logre entenderse a ellos mismos porque toda esta mutación que se está dando en este momento está afectando la parte de la columna vertebral, Ujú. está afectando toda esta parte aquí, todo este centro y, y todo lo que está referente a la convivencia. em, es que hay unas como hay unas sensaciones muy muy extrañas porque hay una dualidad entre la soledad Ujú. como el estar solo, pero hay otra necesidad también de estar agrupar, de crear asociaciones para, para defender una cantidad de situaciones en este momento en el planeta, defender a los unos a los otros, pero realmente no hay contenido. Es una acción y reacción inmediata, pero no hay un momento de reflexión. Lo que hacen es que se pierda como esa capacidad de reflexionar, como de hacer estas introspecciones. Esta música y todas estas frecuencias lo que hacen es ir aislando el campo energético y creando unos campos nuevos energéticos para ir atrofiando parte de la energía, parte del aura de estas juventudes. ¿Cómo veo yo el ADN en esta mutación cuando estas letras entran y pegan y son como martillos que entran y entran? Cambia el ADN tiende a tener un movimiento así, como un movimiento en espiral bastante rápido, pero es bastante como, pareciera bastante enredado, como si él no pudiera estar moviéndose en el cuerpo, sino que todo hace que no se vea en la dimensión real, se pierde realmente la perspectiva de la vida y por eso esa nubosidad te va llevando a otra necesidad de ver el mundo de otra manera porque hay una necesidad también de escapar del presente. Ok, fíjate, en esto que dices es muy interesante. ¿Por qué? Porque ahorita vemos que los jóvenes, pues ya son, ¿cómo se llaman estas cosas? Eh, o sea, ¿cómo se...? ¿Activistas? De pronto. No, deja tú que sean activistas. O sea, que naces niño y que resulta que ahora ya no eres niño, eres un niño viviendo en un cuerpo de una niña no aceptado y luego resulta que, o sea, ese tipo de confusiones vienen desde esto, porque luego también ya los jóvenes y las jovencitas ya quieren ser o estar o aparentar ser completamente asexuados como para no caer en esa distinción y esto viene mucho en toda esta cuestión de esta música coreana, en esta música tecno, o sea, observa si esta música está afectando o no, capaz que eso es otra cosa, pero observa esta situación. Nico, ¿Me escuchas? sí, Mira, Ira, no solamente los crean para como objetivos específicos, sino también por periodos específicos. Incluso puede haber creaciones que puedan durar una sola ocasión, como es el caso de canciones populares. Por ejemplo, me llega la canción de La Macarena, ajá, que es como un solo éxito de una sola agrupación que fue utilizada con un objetivo en específico, que en esta cuestión tenía que ver con con el ritmo y el movimiento de los brazos en ciertas posiciones hacia el cuerpo para crear como aleaciones energéticas, pero no se requirió de una segunda. Con una ujú. sola canción pudieron hacerlo y así se crean artistas y se crean canciones y se crean estos movimientos musicales que pueden durar una semana, un mes, muchos años, pero los van creando dependiendo a los objetivos nuevos que van saliendo. Por eso es que son tantos también, porque los tienen que ir mezclando, porque a lo mejor un talento no les sirve para una cosa, pero otros sí. Entonces van a creando ellos sus asociaciones y grupos para ir solventando las necesidades que tengan. Y me refiero a ellos como a la evolución de lo que fue esa reunión, porque en este momento yo veo esa misma reunión como si la quisiera ubicar en un lugar actual y sería como como en las Naciones Unidas, pero de aquel entonces, aquel momento, de los países que solamente estaban involucrados. Ahora las Naciones Unidas han crecido y esos países que se vieron involucrados vendrían siendo como solo una porción de esos integrantes del todo. Entonces eso pasó a ser segundo plano y a ser como culto, porque cuando se empezaron a involucrar más países en las organizaciones de todo, tomaron en cuenta que algunos países pudieran reaccionar mal y decidieron a forma inteligente ocultar
muchas de las conversaciones previas iniciales de las Naciones Unidas que hubo. A ver, aquí hay una cosa muy interesante que tú acabas de mencionar. En los años 80 creo que fue, no recuerdo bien, hubo una cantante española que cantó una canción que se llamaba Dime la verdad, que el video creo que ya desapareció de YouTube, pero que el video hablaba sobre un diario, sobre una cajita, sobre unas cosas, y entonces esas canciones que al final te van diciendo, porque decía la canción, ¿quién conduce los hilos? ¿Quién maneja mi mente? O algo así decía la canción. ¿Quién compone esas canciones? Que fue un éxito en esa época y hasta el día de hoy se sigue escuchando en algunos lugares esas canciones, pero no creo que el artista sea consciente del trasfondo que se está hablando. Por ejemplo, vamos a hablar específicamente de esa canción. ¿Quién la escribió y qué era lo que en realidad buscaba? Porque lo que está explicando es demasiado obvio, pues, o sea, con lo que se dice primado negativo, porque se están diciendo en la cara lo que está sucediendo y la cantamos y la bailamos y nos reímos y todo y no entendemos lo que se nos está diciendo. A ver qué sale ahí. Fede. Bueno, algo que me olvidé de decir en el anterior es que también se va perdiendo un poco la capacidad de tomar decisiones, un poco lo que decía Margarita, ¿no? De Ujú, reflexionar, pero sobre todo de poder filtrar lo que uno quiere y lo que uno no quiere. ujú, Y entonces ahí se va perdiendo como esa fuerza de la voluntad. Y en lo que respecta a esa forma emocional que van manejando los mismos cantantes, en algunos lo que pasa acá es que en la mayoría de esos cantantes que están participando de estos proyectos, ellos no son autores de sus propias canciones. ujú, Entonces, en esa forma, la misma letra ataca su propia forma. Y como ellos todo el tiempo tienen que cantar, por ahí la gente, la audiencia, escucha una o dos veces, pero ellas todas las veces que cantan o hacen eso, está entrando esa información. Lo que sucede es que la misma forma del proyecto hace que golpee tanto su sistema emocional y todo su sistema endocrino que ellos crean un desbalance tan fuerte en ellos que o terminan como al borde de la locura o terminan siendo adictos a alguna sustancia y la misma forma hace como que los aparta de la fama, digamos. Es como si ellos mismos hicieran un basta y el proyecto los saca de circulación o directamente al suicidio. ok, entonces observa cómo es cuando se han adherido o se han acercado a ser parte de este proyecto de forma consciente, qué es lo que los artistas están dispuestos a hacer, por qué, para qué y también qué están dando y qué están recibiendo. Aparentemente, bueno, la fama, el éxito, pero qué tanto les está costando de forma consciente que ellos sepan qué está pasando. Margarita. Bueno, yo lo que empiezo a ver en este momento es almas que entran en úteros de, sobre todo de madres, porque está más impregnada la energía en las madres que van a ser gestantes de estas nuevas generaciones, que esto viene de los 60 y ya han Ujú, pasado generaciones. Esta frecuencia vibratoria lo que hace es cambiar energéticamente la composición del cuerpo, de la anatomía. Estas mujeres empiezan a tener una frigidez, una frialdad, una frigidez energética y estas almas ya vienen con una tensión energética. Cuando estas almas ya eligen entrar y encarnar a través de estas madres, la presencia del Padre es una presencia invisible. Es ujú, más importante la presencia de la mamá. Estas almas, su gestación energética lo que hacen es traspasar los cuerpos y no se conectan afectivamente con la madre. ujú, Al no conectarse efectivamente con la madre, no empiezan a crear esos vínculos. La parte masculina se ve invisible, ujú, no es tan importante.
pero la parte femenina se vuelve un medio de venir a la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas almas ya están en el proceso de gestación, sus cuerpos, sus genitalidades empiezan a, ¿cómo se llama esa palabra? A A perder mutar, fuerza, a mutar. ujú. Entonces ya no se ven genitalidades tan fuertes porque los propósitos en realidad son cuerpos que van tomando esa energía fría de la mamá, las vibraciones de esta música, las incorporan en estos cuerpos y empiezan a unificarse las personas a nivel energético. Todo el mundo se ve igual, todo el Ujú. mundo se ve parecido. Los pensamientos se van unificando poco a poco, pero como esto ha sido un trabajo que ha sido paulatino, ha sido poco a poco, la sensación es ir creando una raza similar, parecida, pero que toda esta zona vaya perdiendo esta fuerza. Hasta ahí estoy viendo. Ok, vamos a buscar estos creadores de este proyecto acerca de la música para preguntar cómo es que va el proyecto, cómo han decidido cambiar algunas cosas o cómo va en general. Busca y vamos ahí ahorita que regrese contigo. Nico, no te oigo. ¿Me escuchas? Sí. Ok, mira, Ira, lo que yo observo es que es como un tipo como de ventaja, haz de cuenta. Ellos utilizan este tipo de fusiones, este tipo de adicciones como a la música que Ujú, crean ciertos choques o ciertas chispas, porque haz de cuenta que van monitoreando el fuego social como lo que la misma sociedad va interactuando en su principio o su mezcla para después irlo como derivando a estas pues como a estas luces, porque no le puedo llamar solo música, porque del proyecto se desfragmentan también artistas que son plásticos, se fragmentan ujú. artistas que son de la pintura, o sea, todos en alguna forma, desde la forma muy básica, van encontrando esto, pero fíjate, otra característica que aparece tiene que ver con esta forma en que estas personas tienen una debilidad mental que tiene que ver con un miedo a la autoridad importante Ujú. y el por eso de esta como revelación ante la misma autoridad, porque es como ahí es donde los encuentran ciegos, porque en su supuesta o aparente lucha en contra de la sociedad terminan siendo justamente lo que controla a la sociedad. O sea, esto también va para estos, como decía Margarita hace rato, estos activistas, estas o feministas o estos que van a las marchas luchando por algo que ya está, o sea, si ya están reconocidos y ya, o sea, es esto mismo, esta Pero debilidad, oh, sí, dime. haz de cuenta que es llevado a ese nivel, o sea, la sociedad va, yo lo que observo es que así se ve tal cual, ¿eh? Ujú, Se ven como personas que están monitoreando los distintos acontecimientos sociales que se están llevando por el mundo, ujú. priorizándolos, ¿no? Y donde se hayan viendo guerras, problemas de narcotráfico, problemas de feminicidios, problemas de trata, y van como creando los contenidos primero para hacer de esos problemas totalmente tragables. Mm. Después van creando contenidos o personajes que van haciendo de esos problemas tolerables y después en las ocasiones en que se puede hasta aceptables. Ujú. Ok, entonces vamos a observar todas estas personas que forman parte de estos proyectos. em, Vamos a observar si las familias están enganchadas desde antes con este proyecto para que ellos puedan llegar a donde están o no, o son completamente independientes. Fede. Bueno, cuando hay una conciencia, lo que pasa acá es que hay una conciencia en el inicio del contrato, Ira. Ujú, Pero hay una forma en la que el cantante sabe, es consciente, tiene el pensamiento
pero no la emoción. Es como si se le anulara la capacidad de sentirse disgustado o en desacuerdo con lo que hace. Y son por lo general artistas que duran un largo periodo desde que hacen estos contratos. Son como artistas perdurables en su fama, porque hay artistas que tienen oscilaciones y que están un tiempo y se van. Y esos Ujú, son por lo general los que entran al proyecto de forma inconsciente o ujú, no están dentro del proyecto. ujú. Y en esta forma ellos van sosteniendo, van cambiando, van mutando la forma de, de tener la fama de ese personaje, pero siempre se mantiene en vigencia porque no siente. Y es como si fuera que hay un tironeo entre, entre una parte consciente y esa negación. Y llega un punto como si hay partes de su cuerpo que se van calcificando, se van endureciendo sobre todas las articulaciones, porque es como una persona que comienza a no tener flexibilidad porque no tiene esa forma de decidir en su emoción. Ok, vamos a ver, por ejemplo, dos personas que tienen mucho tiempo en el mundo de la música. Por ejemplo, Madonna. Y, Ujú. por ejemplo, otra persona que tiene o que tenía muchos años en el mundo de la música, pero como ya retirada, era Tina Turner, que acaba de fallecer. Observa qué tipo de contrato tenían ellas, y cómo les iba afectando a una y a otra, y cómo lo iban manejando a lo largo del tiempo. Y tú dices porque, por ejemplo, esta mujer Turner se retiró hace muchos años, y aunque sus canciones seguían vigentes, ella ya no trabajaba, ella ya se retiró. Sin embargo, Madonna sigue vigente y sigue haciendo shows y se sigue presentando, a ver, quiero ver estas dos situaciones, cómo se presentan comparándolas. Margarita. Sí, sí, aquí hay un ser que tiene una forma cristalina, un ser que se presenta y se manifiesta en diferentes dimensiones al mismo tiempo. ¿Y cómo se Es llama este cerecito? Astor. Astor. Ujú, Astor. ¿Me permites hablar con Astor? sí. Ok. Astor. Sí, ¿Qué tal? muy bien. Cuéntame, esto de la música es maravilloso, ¿no? Es más grande de lo que el humano puede creer, sentir O- y percibir. Ujú. Bueno, nosotros como humanos también tenemos una vibración, y la vibración tiene sonido. Eh, Hasta un punto, sí. sí, entonces, ¿hasta qué punto este proyecto busca pues manipular esta forma de nuestro propio sonido, de nuestra propia música interna? El cuerpo ya está manipulado. Ujú, Ya esto lleva un tiempo. ujú, Los cuerpos se han ido poco a poco cristalizando ujú, para darle una nueva forma al nuevo humano ujú. que ya habita la tierra. ¿Qué es lo que en realidad se está buscando con este proyecto? El control, la unidad, la obediencia, Ujú, unificar a una raza es permitirla que ella sea obediente y que no haya peleas entre ellos, cuando todos son iguales y las formas se unifican. Ya no hay distractores, simplemente hay a ver, un objetivo trazado en ellos. pero no se te hace como bien aburrido. Imagínate todos pensando iguales, todos con la, o sea, como que qué sentido tiene, ¿no? Dominar, Pero si dominas ya y tienes a todo el mundo como de una forma alineado hasta ciertos límites o hasta ciertos lugares hacia donde llegar, que esto se vuelve ya algo como
como demasiado mecánico, como que demasiado, Eso es lo que queremos. pero es aburrido, ¿no? ¿No se aburre eso? No, para nada. Ok, La obediencia a un grado máximo de ella en su expresión, donde nadie quiera debatir, nadie quiere pelear, simplemente obedecer órdenes directas y actuar. Así es de simple. ok. Y en este momento del cual yo te estoy hablando, ¿qué tanto ha avanzado este proyecto desde que empezó? Muchísimo, Ujú. muchísimo. Ya las nuevas generaciones nacen con un ADN diferente. Sus cuerpos, a través de las gestaciones de sus madres y de sus madres, sus cuerpos se han cristalizado. Y esa cristalización ha permitido que las gestaciones sean diferentes, son más frías, son diferentes, frías, frías. Nosotros nos interesa que esto se siga dando y se va a dar, porque ya no hay nada que pueda parar esto. Esto es algo que entra en el cuerpo y es algo que no puede dejar de sentir el humano. Esto es una adicción y Ujú. de eso se trata, Ok, de gobernar las mentes humanas. ok. En ese gobernar las mentes humanas, por ejemplo, ahora los chicos casi casi nacen con la tecnología. Desde que les das de bebés, parece que ya les saben mover a la tecnología más que, por ejemplo, que yo, ¿no? Claro, Entonces, esto trae en ellos también, en esta manipulación para que se vayan adaptando a esta nueva forma de inteligencia artificial que está con nosotros ahora en estos días. de eso se trata, que los cuerpos cambien para que se puedan adaptar a nuevas condiciones de existencia, que se puedan adaptar al planeta Ujú. y que puedan convivir y sean obedientes y no tengan que estar replicando ni pensando. Aquí no nos interesa que piensen, simplemente que obedezcan y actúen. Los cuerpos se vuelven tensos, se vuelven fríos, se vuelven sin movimiento. Y el movimiento deja de ser orgánico para ser un movimiento calculado. Ok, en ese movimiento calculado, ¿qué pasa si alguien se sale de la media que tienen estipuladas No, y no, no? no se salen. Hay gente que sí piensa. Pues irán y toman otros caminos, pero el camino que nosotros queremos y lo que estamos creando se está dando. Solamente hay que ver la juventud. Es toda obediente, es toda igual. Sus cuerpos físicos son iguales y los cuerpos energéticos también están tomando una similitud, A ver, un entramado de pensamiento en obediencia. ajá, donde aparentemente se supone que están más rebeldes y estamos más despiertos como No, humanidad, ¿no? Es mentira entonces también. todo es una apariencia Ajá, para ellos. Sienten que son rebeldes y que quieren cambiar un mundo que en realidad no está cambiando, un mundo que se les está mostrando basados en una irrealidad que los va trayendo a un cambio que es una mentira, es una farsa, a ver, pero la creen. claro, sí, esa es la cosa, de que la creen, pero ahora dime, ¿de qué rango de edades estamos hablando que ustedes han estado manipulando para que ahorita los jovencitos, que son los que están ya como más manipulados en esta sensación, ¿desde qué rango a qué rango de edades están ustedes aparentemente dominando al humano que vive hoy aquí en la Tierra? Esto ya es gestacional. Esto viene desde el alma que se siente atraído a ese nacimiento, a ser dominada, a ser guiada. Por eso es que toda esa confusión en la visión y ese miedo, al no sentir una salida clara en la vida, los va agrupando, los va llevando a unas condiciones de obediencia, a un gran grupo
que está poblando en este momento la Tierra. ¿Qué edad tienen ese gran grupo? O sea, ¿de qué rango de edades son este gran grupo que está poblando la Tierra? Este gran grupo gestacional, como te estaba mencionando, hasta los 18 años en este momento. Y estas generaciones irán a traer más obediencia, O sea, hasta un punto que los cuerpos van a ser irreconocibles ok, pero para entonces, el humano actual. ok. Entonces, dices que hasta de los 0 a los 18 años, que es Mm. lo que más ha afectado. Entonces, todos los que están por fuera de esos 18 años no entran dentro de su proyecto, o sea, no, Están afectados, pero no al nivel de afectación que trae este grupo. o sea, ese es el nivel de afectación, vamos a decir, de un Mm. 80-90%. Es muy alto porque es una especie de virus Ujú. que empezó a entrar, empezó a invadir, empezó a invadir y empezó a tomar y empieza a cambiar la forma de pensamiento. Y cuando el pensamiento cambia, cambia la forma en que el humano se relaciona entre sí, se fracturan las familias, se fractura todo para cumplir los propósitos. El propósito es poder, gobernar y llevar a estos seres a otro planeta, a otra dimensión muy diferente a la Tierra. Estas almas van a poblar un Ese es, planeta que ya está listo. ok. Estas se las van a poblar y lo que dicen es estas, esta humanidad, por ejemplo, que ellos están muy preocupados porque ya están en quinta, en sexta, en treceava, unos que ya no sé en qué dimensión están. ¿Qué pasa con esas almas que aparentemente están en otras? ¿Por qué te ríes? Están en otras dimensiones. Porque estas almas, cuando se les muestra el caos del planeta, el caos climático, que todo va a acabar, que todo es destrucción, toda esta siembra en su inconsciente los lleva a buscar otros sistemas, otros planetas seguros. Y estos planetas seguros son planetas paralelos a la Tierra, planetas que se están poblando en este momento y planetas que seguirán poblándose porque esto va a ser masivo para la humanidad. Ok. Y en esos planetas paralelos que se están poblando, ¿qué beneficios hay o qué situaciones diferentes se van a vivir a las que se viven hoy día? Es diferente que la convivencia, porque en este planeta rige la oscuridad, rige la obediencia, y aquí los grupos son importantes, porque los grupos dan apoyo, son las semillas simientes para crear humanos con estas anatomías similares a momentos donde la Tierra vivió en los caos y las agrupaciones y las creencias de los sistemas. Son planetas en nacimiento. Podría sentirse como una involución del humano, pero el humano tiene que retroceder para volver a agruparse. Es una forma de resetearlo a él. A ver, entonces en este reseteo que se supone estamos viviendo, o sea, es una fantasía del humano de todas las dimensiones y que están saliendo de un lugar. Es una sensación donde él cree que está creando un nuevo mundo, un mundo diferente, pero la realidad es otra. La realidad es muy diferente. Es una nueva ilusión creada por el humano basada en sus necesidades primarias. Ok. Entonces, esta forma de control a la humanidad, al final, cada vez somos más inconscientes de que como humanos podemos estar todos en algún grado metidos en ella. Sí, porque es la búsqueda la que abre otras formas de crear otros mundos,
Los mundos se crean constantemente y cuando son grupos es más rápida esa creación. La creación va siendo mucho más sólida. Es poco a poco. Ella va tomando forma hasta el punto que se va solidificando en forma similar de los cuerpos humanos. Es la misma forma. A ver, Todo es lo mismo siempre. ok, Nada cambia. si todo es lo mismo siempre y ustedes lo tienen tan planeado, entonces, ¿por qué esto no ha avanzado un poco más rápido? ¿Qué es lo que los ha detenido a vivirlo de otra forma distinta? ¿Por qué se detienen en algunos proyectos y aparentemente No, los ha repiten? avanzado rapidísimo. El planeta está dividido en dos grupos, Ajá. los obedientes y los que no quieren obedecer. Los que no quieren obedecer y los que están en contra de todo esto, estos grupos son dirigidos, ellos mismos se van dirigiendo a otras partes diferentes. A ver, Al grupo que tú te estás refiriendo son muchos, esto es rápido, esto ha ido avanzando. Este planeta ya está, a ver. es un portal que está conectado a la Tierra. Ok, y en ese portal, ¿cómo van a ir atravesando ese portal? Lo atraviesan en el momento que ellos van eligiendo la obediencia como parte de un nuevo planeta, porque ellos lo están creando. Se les está induciendo la creación de un nuevo planeta donde la convivencia va a ser armónica, donde todo va a ser maravilloso, donde no van a existir guerras ni peleas y donde la energía va a ser, la energía femenina va a ser la energía gobernante de un planeta donde la energía masculina ha gobernado por millones de años. Entonces, toda esta creación es tan, es tan pura de alguna manera que Ujú. Ok, abre portales y crea. ok. Es una Ahora, energía manifestadora. claro, ahora tú dijiste también que hay unos que no son obedientes, pero, Ujú. pero, a ver, aquí hay, Serían los rebeldes del planeta. ok, pero aquí hay varios tipos de rebeldes, ¿no? Porque hay rebeldes que aparentemente en esta rebeldía, dentro de esta rebeldía puede haber también algún miedo que reafirma ciertas cosas, o no, no lo sé. Es otro tipo de energía. Es otro tipo de energía porque son otro tipo de humanos. Hay humanos que son fáciles de dominar y de controlar. Ujú, Hay otros humanos que no son fáciles de gobernar porque en ellos ya viene otra información muy diferente. Estos humanos van a ir poco a poco abandonando la tierra y van creando otra forma de existencia muy diferente a la existencia que se está creando en este momento, esta nueva raza, estos nuevos cuerpos, ujú. esta nueva forma de convivir. Ok, entonces estos humanos que son rebeldes y que aparentemente por lo que me dices están divididos también en grupos de los que no creen, ¿Mm? ¿no? En estos grupos de los que no creen, los que se van y van a otro lado, ¿cómo ustedes van determinando esta forma de creer y de no creer? Porque lo tienen todo aquí ustedes mismos lo vimos, ustedes mismos lo tienen planeado en que unos tienen que creer y otros no creer y a cada uno le va a afectar en diferente forma lo que aparentemente creen o no creen, porque se polarizan en esta polarización humana que ustedes están viviendo, también está contemplada que esta polarización como un avance para ustedes. La polarización en el planeta Tierra se está diluyendo Mm, porque hay unos que no creen y hay otros que sí creen. Para nosotros es importante tomar a este grupo que sí cree, porque los que no creen se están abriendo energéticamente y están tomando diferentes rumbos y diferentes caminos. Esto ya no nos compete a nosotros porque la energía es diferente, es una energía que tiene una consistencia que no es maleable.
Ujú. que es la que nosotros hemos ido manifestando en esa raza que siempre ha sido fácil de manipular. No todo es similar en la Tierra, no Ok. todo tiene la misma forma. Ok, entonces esos que no son maleables son los desechables. Ustedes no los... No, Para no les... nosotros sí, porque no nos interesa. Ellos toman su camino y van tomando rumbos diferentes. A nosotros nos interesa este tipo de raza, porque son los creadores de la dualidad en los planetas. Ah, ok. Después se van desarrollando otras formas de convivencia y después se van creando las peleas, las distorsiones. Al principio todo se muestra tan luminoso para ellos, pero en la medida que ellos van desarrollando sus cuerpos, los cuerpos vuelven a desarrollarse de la misma manera y todo vuelve a ser un reinicio para ellos. Ujú. Ok, Y siempre estaremos ahí gobernando ok. algo que nos pertenece. Algo que le quieras decir tú a a la humanidad, a los que puedan y quieran ver este... Pues sí, a toda esta juventud que siga obedeciendo, porque ellos son el futuro de esta raza, Muy de bien. nuestra raza. Ok. Desconecta, Margarita. Desconecta. Nico. Bien, Ira, ¿me escuchas? Sí. Mira, Ira, es complicado porque es muy, muy, muy variado. No siempre las familias están involucradas. Ujú. Sin embargo, cuando se requiere un extracto idéntrico o cubrir una misma idea, como es en el caso, por ejemplo, de cuando crean políticos, Ajá. y cuando crean como corrientes más de la protesta social, ahí sí heredan o involucran a las familias, pero en la situación artística es muy circunstancial, en realidad. Ujú. Tiene que ver más en el enfoque de la misma persona, porque no le serviría tener a alguien de alguna familia muy, muy involucrada en su sistema, pero que no tenga ningún talento. Ujú. Entonces es variado, pero por ejemplo, en esta parte en donde sí se crean como herederos o se crean como políticos Ujú. o se crean como aspiracionables, así como personas que descubren esto, ahí sí crean como la idea de la herencia familiar y la herencia genética, entonces ahí sí requieren que ya se haya trabajado con las familias previamente y si no, se va iniciando el proceso de cero. Ok. Fede. Bien, yo percibo, por ejemplo, que en el caso de estas dos cantantes que me nombraste, Ujú. en el caso de Tina Turner, ella estaba consciente y no accedió a ingresar al proyecto. Ok. De hecho, la presionan como unas 3 veces a lo largo de su carrera y ella al no acceder a a esas amenazas y a la forma en la que la perseguían, porque la perseguían, Ujú. em, después ella decide retirarse porque esto le estaba causando demasiado estrés. Sin embargo, hay unas 2 o 3 canciones de ella que fueron manipuladas porque llega como partes de letras Ujú. de una forma en la que ella no percibe que son manipuladas esas letras. Ujú. Y después en el caso de Madonna, que sí es consciente, ella forma parte del proyecto, ella forma el contrato y todo, pero es anulada en una parte, esa parte que te decía que se niega o que se anula, Ujú. porque en ella se genera un desequilibrio en sus hormonas que le provoca demasiado deseo sexual y se vuelve adicta al sexo. Ujú. Entonces ella se mantiene continuamente distraída porque ya no piensa en esa forma en la que ella sirve como objeto de este proyecto, sino en su deseo de satisfacer su deseo sexual. Eh, pero sí, por ejemplo, veo un personaje, dos personajes, Michael Jackson, que ya falleció, Ujú. y este otro, el cantante de los Rolling Stones, no me sale el nombre de él. Mick Ujú. Jagger,
Mick Jagger, bueno, él pertenece y está activo dentro del proyecto y él financia parte de ese proyecto. A él sí lo veo que no tiene ninguna forma de intervención y fíjate que hasta siento así como una cierta ironía de su parte cada vez que él se sube al escenario. Em, Porque sabe lo que hace, está absolutamente consciente. Y en el caso de Michael Jackson, él mucho tiempo fue consciente. em, lo contratan para este proyecto ya mucho después de que comienza él a cantar y a ser exitoso, Ujú, pero después la misma gente del proyecto le crea esta causa de abuso a menores ujú, porque él comienza a tener deseos de revelar esta información porque las músicas de Michael Jackson eran directamente, em, penetraban más a los cerebros de los niños a través del baile, era visual. ujú, Entonces, cuando él comienza a tener como un quiebre emocional, porque veía cómo los niños estaban siendo manipulados a través de su música, él tiene ese deseo de hablar y ahí comienza todo el calvario hasta su muerte. ujú. Ok, entonces ahora quiero que observen quién, primero, Margarita, quién o cómo eligen a los que escriben estas canciones para cada género o para cada música para llegar a determinados lugares. Y Nico, quiero que observes cómo eligen, por ejemplo, el público al que van a llegar, porque no todos llegan al mismo público, aunque sean de la misma edad, no todos llegan al mismo público. ¿Cómo van eligiendo qué letras se tocan con qué ritmos para ir a cierto público? Y Fede, observa esta forma energética, por ejemplo, de los conciertos o de las canciones o de los mismos o de las mismas, ¿cómo se llaman estos del YouTube, ¿no? Que salen y parece que es una competencia de ver quién tiene más me gustas o más vistas o más lo que sea, todo esto, hacia dónde se va toda la polémica que se genera en los medios de comunicación cuando se lanza una canción de un artista que aparentemente es exitoso. Margarita. Yo veo que todos ellos hacen parte de una red que está alrededor del planeta y la forma que yo los veo, los puedo ver con un cuerpo casi humano y esos cuerpos como son sutiles, eh, están alrededor del planeta Tierra. Ellos bajan, encarnan y vuelven otra vez. Son almas que vuelven reiteradamente al planeta y están ubicados en diferentes puntos. Ujú, Veo que ellos también tienen una capacidad, un desarrollo en toda la parte, más que todo como la parte como emocional, en la parte femenina, en la parte creativa. Por supuesto que pero la masculina, las proporciones no son exactamente 50-50, entonces tienen un mayor desarrollo creativo, pero están ahí ellos, están ahí y están ahí puestos como si fueran unas fichas de ajedrez, están puestos estratégicamente para que siempre estén reencarnando nuevamente cuerpos y sigan ellos produciendo esta música para poder crear todo lo que vimos en este momento. ok, y Nico. ¿Me escuchas? Sí. Ok. Mira, Ira, yo lo que observo de lo que tú nos mencionas es que son bucles, haz de cuenta. Yo lo que observo es que se abren como bucles y bucles y bucles y bucles en donde se van como metiendo estas mismas, eh, pues, ¿cómo mencionarlo? Como reciclajes,
como basura que la misma sociedad va escupiendo y van metiendo a mismos botes, así es como los voy viendo, Ujú, y después vuelven como a consumir de lo mismo, como si la misma sociedad tragara suciedad, haz de cuenta. ujú. Ok, Fede. Bueno, acá lo primero que observé fue como una masa de una energía egrégora que cuando hay, por ejemplo, un video nuevo en YouTube o un cantante que es afín a esta masa controlada, Ujú, es como si todas las cabezas giraran así como si fueran esas marionetas que no tienen como articulación humana, así es como que si giran ujú, 160, como 180 ujú, y quedan para atrás las cabezas. Es como una forma en la que es como se enfoca la atención en ese punto y la energía de la misma canción hace que esto se vaya transformando como en una ola, en un contagio masivo de atención. Y los que no están atienden porque la misma potencia de ese egregor se va como que rebota el sonido, como cuando uno tira la piedra en el agua y comienzan las ujú, olas a expandirse. Bueno, es como ese efecto y también va haciendo que todos presten atención. En un concierto, lo que sucede acá es como si fuera que se genera una masa de un egregor que está en ese momento y todo fuera una energía sola y el ujú, cantante dirigiera absolutamente todo eso a través de lo que haga en el escenario. ujú, Entonces, por ejemplo, hay un evento muy grande que comienza de una forma que no está metido en esta manera de proyecto que se llama Tomorrowland, sí, que es Tomorrowland. como, Ujú, que es como un evento bastante grande de música techno y lo que hacen ellos es ya entrar como a un nivel de percepción mucho más fino, porque no solamente entran a través de la música, sino que entran a través de la escenografía ujú, y a través de toda una serie de estupefacientes que se comercializan durante la fiesta. Entonces, todo eso también contribuye mucho a la parte en cómo estos eventos masivos van haciendo clientela para diferentes tipos de drogas, de sea mercado, desde sí. el alcohol Ujú, hasta, hasta cualquier otro estupefaciente, o sea, ahí hay variado, es como una gama y todo depende también del ritmo. Cada ritmo invita como a un tipo de consumo. ujú. Ok. Bueno, chicos, vamos a dejarla aquí porque ya llevamos más de una hora. Vamos a desconectar de todo y de todos porque vamos a volver y desconectados de todo y de todo. Regresamos aquí donde está nuestra vida en este momento presente y nos sentimos muy bien. Respiramos, desconectamos, sentimos nuestro cuerpo y poco a poco vamos regresando. ¿Cómo les fue? Bien. Mucho Bien, calor. mucho calor. Ujú. Ok. Bueno, gracias chicos, gracias a todas las personas que nos siguen. Y bueno, seguimos aquí, escríbanos a nuestro correo info arroba iracemahipnosis.com. Tenemos muchos temas, no se desesperen, poco a poco vamos a ir abarcándolos, pero muchas veces, como por ejemplo este tema, lo tenemos que ir adaptando a lo moderno y aparte ahora como todo lo censura YouTube, todo lo está bloqueando, tenemos que pensar cómo
decimos algunas palabras para que ustedes lo entiendan, pero sin que seamos demasiado evidentes. Entonces, bueno, ténganos paciencia, aquí vamos y aquí seguimos. Gracias a todos, cortamos, bye. Chao.